Apreciados participantes, aquí estamos de nuevo con nuestra unidad número 1. Vamos a comenzar ahora. Esta unidad 1 lleva por título Medida de tendencia central y medida de dispersión. Dentro de la medida de tendencia central vamos a trabajar nosotros aquí la media aritmética, la mediana, la moda, y dentro de la medida de dispersión vamos a trabajar nosotros la desviación media y la desviación típica. Cada una de estas medidas son muy importantes para cuando vamos a trabajar estadística descriptiva, sobre todo cuando trabajamos con nuestras tesis, pues hacemos uso de estas medidas, porque cuando hablamos de un promedio es un valor más representativo que un valor suelto que tengamos de cierta medida. Así que conviene aprender a manejar estas informaciones y aplicarlas en nuestro quehacer educativo. Y de vez en cuando la estamos aplicando en nuestras escuelas, porque los maestros, pues, cada cuatrimestre o mensual, como sea, estamos sacando promedios de calificaciones, tirando libros, y entonces, pues, ahí estamos haciendo uso de la media aritmética. Pues vamos entonces a comenzar nosotros con esa medida de tendencia central. Y la primera medida es la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Bueno, la media aritmética no es más que la sumatoria de un conjunto de valores sobre el total de valores. Aquí le llamamos la letra mu, que es sumatoria de los valores sobre el total de datos. Mu, que viene entre m y u, como entre m y u, se lee mu. Algunos autores utilizan esta simbología para media aritmética, pero este es un poquito más actual. Prefiero usar a mu en vez de equibarra, pero es lo mismo realmente. Entonces, decimos que es la sumatoria de todos esos valores. Esta letra se llama sigma, letra del abecedario griego. La usamos para representar sumas, sumatorias. Si ahí tenemos un ejemplo, dice la media de un estudiante que sacó calificación de 89, 97, 75, 64 y 100. ¿Cuál sería la media? Bueno, pues sumamos todos los valores, mu, todos los valores, 89 más 97 más 75 más 64 más 100, y lo dividimos entre el total de datos. En este caso son 5 valores que tenemos, ¿verdad? Tenemos 5 valores, si dividimos entre 5, si sumamos tenemos nosotros 89 más 97 más 75 más 64 más 100 le va a dar 425. Si lo dividimos entre 5, pues tendremos la media aritmética, sería entonces 85, sería nuestra media aritmética. Muy bien. Eso con datos sueltos, datos que están sueltos. Si los datos estuvieran agrupados, ya tendríamos otra expresión para la media aritmética. La expresión para la media aritmética sería la siguiente. Vamos a ver. Esta expresión, mu, es igual a más la sumatoria de los f por d sobre n. ¿Quién es A? A va a ser una supuesta media que puede ser cualquiera de las marcas de clases. ¿Quién va a ser D? D va a ser la desviación entre un valor y la supuesta media. O sea que D va a ser igual a un valor x sub i menos la media A. Y eso va a ser entonces una desviación. Ahí tenemos un ejemplo en la tabla, una tabla en la pantalla. Y esa tabla vamos a utilizarla mucho para calcular la media aritmética de los datos agrupados, para la mediana y para la moda. La voy a repetir aquí para no tener que estar buscando hacia atrás. 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71 y 72, 74. Esos son, se refiere a la altura en pulgadas de 50 personas. De la altura
tengo la frecuencia. El primero habían 5, después tenemos 7, 12, 18 y 8. Total 50, como tenemos ahí arriba. Tenemos aquí la marca de clase, vamos a colocar acá la marca de clase. Ya sabemos cómo buscar la marca de clase, o punto medio, la semisuma de los valores. 60 más 62 sobre 2 va a ser 61. La suma, 122. Vamos a ponerlo completo. 2, 6, 6 son 12. 122 sobre 2 nos da a 61. Y es nuestra primera marca de clase. 61. 63 más 65 entre 2 serían 68 entre 2, 64. 66 más 68 serían 67. 69 más 71 entre 2 serían 70. Y 72, 74 entre 2 serían 73. Ahí tenemos toda nuestra marca de clase. Ahora bien, necesitamos nosotros para la marca de clase 1 60 más 62 sobre 2, 61. Necesitamos también a D. ¿Quién va a ser D? D va a ser igual a X sub I, X sub I, se lee así, X sub I menos A. Vamos a ver entonces. Elegimos una supuesta media. Decíamos ahorita que A puede ser cualquier valor. Cualquier valor puede ser A de la marca de clase. Cualquiera de estos. Pero elegimos, quizá por comodidad, el valor del centro. Vamos a decir que sea A. Eso va a ser A para nosotros. Vamos a buscar entonces cada valor. D sub 1 es igual a X1 menos A. ¿Pero quién es X1? 61. Primer valor, primera marca de clase. Y A dijimos que son 67. 61 menos 67 nos queda ¿cuánto? Menos 6. Menos 6. Seguimos así. 64 menos 67 me da menos 3. 67 menos 67 me da 0. 70 menos 67. 70 menos 67 son 3 positivos. 73 menos 67 son 6 positivos. Ahí tenemos todas las desviaciones de cada uno de los valores. Ahora queremos a F por D para usar la tabla. F por D. F por D. Y multiplicamos entonces. F por D. Entonces tenemos 5 por menos 6 son menos 30. 5 por menos 6 menos 30. 7 por menos 3 son menos 21. 12 por 0, 0. 18 por 3, 54. Y 8 por 6, 48. Y tenemos ahí los productos. Ahora bien, a nosotros nos interesa hallar esto aquí. Sumatoria de los F por los D. Sumatoria de F por D. Pues entonces tenemos aquí 48 más 54 menos 21 menos 30. Le va a dar 51. Y ahora podemos hallar nuestra media aritmética. ¿Qué va a ser la media aritmética? Allá está en la pantalla. Dijimos que mu es igual a A más la sumatoria de los F por D sobre N. F por D sobre N. Así que tendremos A, dijimos que es 67. Elegimos 67. Si hubiésemos elegido cualquiera de los otros valores, va a llegar lo mismo al final. 67 más F por D, sumatoria de 51. Y N dijimos que son 50. 50. Por lo tanto, tenemos 67 más 51 dividido entre 50. Le da 1.02. Si sumamos 67 más 1.02 son 68.02. Ahí tenemos la media aritmética de esos valores. Media aritmética. Fíjense que ya esto está para datos agrupados de esta forma.
para datos agrupados. Datos agrupados. Ahora bien, hay otra forma también de hallar la media aritmética para datos agrupados. Esta fórmula es esta. Mu es igual a sumatoria de los f por los x sobre n. Sumatoria de los f por los x sobre n. Fíjense que ahora x es la marca de clase que tengo acá. O sea que basta ahora con añadir otra columna a la tabla. Voy a repetir aquí para que veamos la diferencia y veamos la equivalencia también al resultado final. Aquí tenemos 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74. Y tenemos acá una frecuencia de 5, 7, 12, 18 y 8. Y la marca de clase tenemos 61, 64, 67, 67, 70 y 73. Y yo quiero a f por x. F por x. Pues entonces ponemos otra columna acá. F por x. Y multiplicamos entonces 5 por 61. 5 por 61 son 305. 7 por 64 nos da 448. 12 por 67, 804. 18 por 70, 18 por 70 nos da 1260. 8 por 73 nos da 584. Sumemos todo eso para que veamos. 584 más 1260 más 804 más 448 más 305 nos va a dar 3.401. Pues ya le podemos hallar entonces la media aritmética. Como hemos dicho aquí, sumatoria de los f por los x sobre n sería 3.401 sobre n, pero ya dijimos que era 50. N vale 50. Eso sobre 50 nos da 68.02. O sea, tenemos dos formas diferentes para hallar la media aritmética, pero el resultado lógicamente debe ser el mismo resultado. Entonces así hallamos la media aritmética. Vamos a ver ahora entonces lo que es la mediana. La mediana. Aquí vamos a ver entonces en la pantalla lo que es la mediana. Entonces, como su nombre lo indica, mediana es el valor central de un conjunto de valores. Es el valor central de un conjunto de valores. Aquí tenemos, por ejemplo, la mediana de 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 10, es 6. Porque el 6 es el valor que está en el centro. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. El valor que está en el centro es la mediana, en este caso 6. Ahora, si los datos fueran pares, como el segundo ejemplo, la mediana va a ser el promedio de los dos valores del centro. Veamos un ejemplo aquí en la pizarra. Y ahora, por ejemplo, 10, 15, 18, 20, 21, 26. Ahí tenemos 6 datos. Vamos a poner otro más. 30. 7 datos.
Fíjense que lo puse en orden, está en orden ascendente. Podría ser en orden descendente también. Entonces, como hay 7 datos, tengo 3 a la izquierda y 3 a la derecha, así que la mediana va a ser 20. La mediana es 20, el valor que está en el centro de la mediana. Ahora bien, si esos datos fueran pares, que es lo que tenemos allá, por ejemplo 10, 15, 18, el 20, 24, 30, 35, 2, 4, 6, 7, digamos 40. 2, 4, 6, 8 datos. Como son 8 datos, tengo 3 a la izquierda, 3 a la derecha y saco el promedio de los dos valores del centro. Siempre que tenga el número de datos pares, debemos sacar el promedio de los dos valores que están en el centro. En este caso, 20 y 24. Así que la mediana va a ser 20 más 24 sobre 2. 44 sobre 2 sería 22. Sería la mediana en este caso. Vamos a ver ahora entonces cómo calculamos la mediana para datos agrupados. Para datos agrupados. Vamos a seguir usando la misma tabla. Los valores que tenemos acá para calcular la mediana de datos agrupados. Entonces, para datos agrupados, la mediana se define de la siguiente manera. La mediana va a ser igual a límite real inferior más n sobre 2 menos la sumatoria de las frecuencias que están antes de la mediana dividido entre la frecuencia mediana por el tamaño del intervalo. Repito, la mediana va a ser igual para datos agrupados al límite real inferior más el número de datos sobre 2 menos la suma de las frecuencias que están antes de la mediana entre la frecuencia mediana multiplicado todo eso por el tamaño del intervalo, por C. Veamos el ejemplo. Vamos a hacerlo con la misma tabla. Fíjense que la mediana es el valor que está en el centro de 100. ¿Dónde va a estar la mediana? La mediana va a estar exactamente aquí, en el centro. Esta va a ser nuestra clase mediana. Clase mediana. Clase mediana. Tengo 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Y esto está en el centro. Así que ahí está la clase mediana. En la 1, 2, 3, en la tercera clase está la clase mediana. Vamos a buscar entonces el valor de la mediana en esa tabla. Para esos datos que están agrupados ahí y que corresponden a las alturas de 50 personas en pulgadas. Entonces, nos detenemos solamente aquí en la clase mediana. Si quieren podemos quitarla de aquí para que no se confundan. Entonces, busquemos el límite real inferior de cada clase. De la clase. Límite real inferior va a ser. ¿Cómo conseguimos los límites reales? Simplemente sumamos el límite inferior de esa clase, en este caso el 66, con el límite superior de la clase anterior, que era 65, y lo dividimos entre 2. Así que tendremos acá 6, 5 son 11 y 1, 6, 6 son 3, 131 sobre 2, 131 sobre 2. Sería entonces 65.5. De forma práctica, eso equivale a decir que le voy a restar 0.5 a este número. Por aquí es el límite real superior. Sería el superior de esa clase, que es 68, más el inferior de la que sigue, en este caso es 69, dividido entre 2. Y tengo entonces acá 9, 8, 17 llevo 1, 6 y 12 llevo un 13. Entre 2 sería 68.5. Y ya tenemos los dos límites reales, el límite real inferior y el límite real superior.
Ahora bien, vamos a aprovecharlo de una vez. Vamos a buscar el tamaño de C, del intervalo, tamaño de intervalo. ¿Qué es C? Bueno, C es el límite real superior menos el límite real inferior. Así que tenemos 68.5 menos 65.5 nos va a dar ¿cuánto? Va a ser igual a 3. 68.5 menos 65.5 nos va a dar 3. Así que 3 es el tamaño del intervalo. Ya tengo el límite real inferior aquí, lo necesitamos, ¿verdad? Y tengo el tamaño del intervalo. Ahora, ¿cuánto vale la frecuencia mediana? Exactamente donde está la mediana. Ahí está la mediana, ahí está la frecuencia mediana. Así que la frecuencia mediana, ponerlo aquí, vale 12. Porque ahí es que está la clase mediana. Y esta es mi frecuencia. ¿Cuánto vale la sumatoria de las frecuencias anteriores? Vamos a ponerla aquí también. La sumatoria de las frecuencias anteriores va a ser la que están antes de la mediana. ¿Cuál está antes de la mediana? 5 y 7. Así que tenemos 5 más 7, 12. Coincidió que ya el mismo valor, pero no siempre va a dar el mismo valor. Y n dijimos que son 50. Ya tengo todo entonces para calcular nuestra mediana. ¿Qué va a ser la mediana? Vamos a poner aquí borde con la fórmula. Es límite real inferior más n sobre 2 menos sumatoria de las frecuencias que están antes de la mediana por el tamaño del intervalo sobre la frecuencia mediana. Así que eso va a ser igual a 65.5 más n, pero ya dijimos son 50, sobre 2 menos. Esta sumatoria nos dio ¿cuánto? 12. Todo sobre frecuencia mediana, que también es 12. Y C, que nos dio 3. Así que tendremos nosotros acá 3. Tendremos nosotros 65.5 más 50 entre 2, 25. Menos 12 sobre 12 por 3. Así que tenemos nosotros 65.5 más 25 menos 12, 13. 13 sobre 12 por 3. 13 sobre 12 por 3. Y entonces tendremos 65.5 más 13 por 3, 39. 39 entre 12 da 3.25. Si sumamos 3.25 más 65.5, tendremos 68.75. Y esa es nuestra mediana. 68.75 va a ser la mediana para esa distribución que tenemos acá. Bien, fíjense entonces qué fácil resulta calcular la mediana para datos agrupados. Ubicamos primero la clase mediana, que va a estar exactamente en el centro siempre. Si el número de datos es par. Si fuera impar, promedio de los dos valores centrales. Bien, vamos entonces a ver la moda, que es la tercera medida de tendencia central, la moda. Fíjense que la palabra moda la conocemos muy bien en la vida diaria. ¿Qué es la moda? Lo que más se repite. Lo que más se repite es la moda. Así que puede que la moda exista o que no exista. Si existe la moda, puede que no sea única. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de la moda. Si tenemos otro, por ejemplo, aquí, 7, 8, 10, 10, 15, 20. ¿Cuál sería la moda? El valor que más se repite. En este caso, ¿la moda cuál es? La moda sería 10, porque es el valor que más se repite. Ahora bien, pero puede que la moda sea no única, o sea que hayan otras modas. Por ejemplo, 5, 8, 8, 10, 15, 10, 18.
Ahí tenemos dos modas. Una moda que es 8, está dos veces, y otra moda que es 10, porque también está dos veces. ¿Okay? Si una de ellas fuera más que las otras, pues ya no tendremos dos modas, sino tendremos una sola moda, la que más se repite. Pero puede que no exista la moda también. En este caso no hay moda, porque ningún valor se repite. Así que puede que la moda exista o que no exista. Si existe, puede que no sea única. Ahora, si tuviéramos datos agrupados, vamos a ver cómo hacemos la moda para datos agrupados. Para datos agrupados, la moda va a ser igual a límite real inferior, más de 1 sobre de 1 más de 2 por C. Límite real inferior más de 1 sobre de 1 más de 2 por C. LRI, límite real inferior de la clase modal. De 1 va a ser el exceso de la frecuencia modal con respecto a la anterior. De 2 va a ser el exceso de la frecuencia modal con respecto a la que sigue. Y ya dijimos que C es el tamaño del intervalo, a diferencia de los límites reales de la clase. Vámonos a la tabla de nuevo. A la tabla que tenemos acá en la pizarra. Aquí vamos a la tabla. ¿Cuál sería nuestra clase modal? Decimos que la medida está en el centro. ¿Dónde está la clase modal? Donde la frecuencia sea más elevada, porque la moda es lo que más se repite. Así que aquí tenemos nuestra clase modal. Clase modal. Fíjense que tengo 5, 7, 12, 18 y 8. Así que el 18 es el mayor de todo. Ahí está entonces la clase modal. Vamos entonces a hacer ese cálculo de la moda para esta distribución de frecuencia. Tenemos entonces, repetimos aquí la fórmula. La moda es igual al límite real inferior más delta de 1 sobre de 1 más de 2 por C. ¿Quién es el RI? Límite inferior va a ser quién. Ahora estamos aquí. Sería 69, que es el inferior de ella, más el superior del anterior, que es 68, sobre 2. Así que tenemos aquí nosotros ahora 137 sobre 2 son 68.5. Y entonces, ¿quién es de 1? El exceso de la frecuencia modal con respecto al anterior. Así que tengo 18, la anterior es 12, menos 12 son 6. Y tengo de 1. ¿Quién es de 2? El exceso de la frecuencia modal con respecto a la que sigue. 18 menos 8. 18 menos 12 me da de 1 y 18 menos 8 me da a de 2. Ya tenemos C calculado de la ahorita, ¿verdad? Pero recordemos que C es igual al límite real superior menos límite real inferior. El superior va a ser ¿cuánto? Vamos a ponerlo aquí. Límite real superior es 71 más 72 sobre 2. El superior de ella con el que sigue sería 3, 14 entre 2 sería 71.5 superior. Así que esto va a ser 71.5 menos 68.5. 71.5 menos 68.5 da exactamente 13, como tenemos ahorita. Pues vamos a la tabla, a la fórmula 68.5 más de 1, que es 6. De 1 más de 2 son 6 más 10, por 6 que son 3. Así que tendremos 68.5 más 6
sobre 16 por 3. 68.5 más 6 por 3, 18. 18 entre 16. Dividido entre 16. Da 1.125. Repito, 6 por 3, 18. Entre 16, 1.125. Sumamos entonces. 1.125 más 68.5 nos da 69.625. Vamos a dejarlo en dos cifras solamente. Como el 5 es mayor, agregamos 1 aquí. O sea, siempre sea igual o mayor a 5. Eso es 69.63. Y ese sería el valor de la moda para esta distribución de frecuencias. Hemos calculado hasta ahora la media aritmética, la mediana y la moda para esta distribución que tenemos puesta acá en la pizarra. Hay otras medidas que vamos a trabajar ahora, que son los cuartiles. Los cuartiles, como su nombre lo indica, dividen los datos en 4 partes iguales. Los deciles dividen los datos en 10 partes iguales. Y los percentiles en 100 partes iguales. Al conjunto formado por los cuartiles, los deciles y los percentiles, se le llama cuantiles. Pero nosotros vamos a quedar solamente aquí por ahora con los cuartiles. Tenemos que hacer el cálculo de 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 4 no se calcula, pues ya sería el 100% y no hace falta. Vamos a ver entonces, aprovechando la misma tabla que tenemos en la pizarra, y vamos a buscar los cuartiles con esa distribución. Lo importante es distribuir los datos de forma equitativa. Entonces, un primer cuartil vamos a llamarle Q sub 1. Q sub 1, una Q sub 1. Va a ser límite real inferior más, como el primer cuartil sería 1 entre un cuarto, entonces sería n sobre 4 menos, vamos a ver menos quién ahora. Vamos a hacer distribución en la tabla. Voy a borrarle aquí esto, no me interesa por ahora, solo me interesa aquí esos valores que tenemos. Primer cuartil vamos a ocuparlo aquí, Q sub 1. O sea que terminó frecuencia 1, frecuencia 2, ahí terminó. Como terminó la frecuencia 2, yo sé que debemos dividir entre esa frecuencia, entre frecuencia 2. ¿Qué frecuencia va aquí? La frecuencia 1. Por C. Primer cuartil, n sobre 4, menos frecuencia 1 sobre frecuencia 2, por C, que es el tamaño del intervalo. Vamos a distribuir aquí. Aquí tenemos 5 clases. ¿Quién sería el segundo cuartil? Bueno, desde ahí hasta aquí. Segundo cuartil. Añadir una fila más, una clase más. ¿Para qué sería el tercer cuartil? Desde aquí hasta aquí abajo. Y añadir otra fila más. Y dejamos entonces la última fila libre, porque ahí tendríamos ya el 100% de los datos. Así que vamos a calcular estos valores. Primer cuartil, segundo y tercer cuartil. Vamos al primero. Límite real inferior va a ser aquí. Aquí termina el cuartil, ahí termina. Pues ahí lo calculamos. Límite real inferior va a ser 63 más 62 sobre 2. Son 5 entre 2 sería 62.5. Ya ahí sabemos que son 50. Y F1 está en la tabla, 5. F2 está en la tabla, 7. Y ya C lo hemos calculado. Límite real superior menos límite real inferior. Dijimos que nos da 3. Ya está calculado de ahorita. Eso era 3. Así que tendremos límite real inferior son 62.5.
más n, que son 50, sobre 4, F1, que son 5, F2, que son 7, por 3. Así que tendremos 62.5 más 50 entre 4 son 13.5 menos 5 sobre 7 por 3. Entonces, perdón, 12.5, 50 entre 4. 12.5 menos 5 son 7.5 sobre 7 por 3. Usted puede multiplicar y después dividir, o dividir y después multiplicar, da igual, es lo mismo. 62.5 más 7.5 por 3 dividido entre 7 le da 3.21. Pues sumamos eso. 62.5 más 3.21 nos da 65.71. Así que ese es nuestro primer cuartil. Cuartil 1. ¿Qué significa eso? Ese resultado significa que el 65.71% tenía altura por debajo de 65 pulgadas. El 65.71% tenía altura por debajo de 65 pulgadas. Recuerden que esta tabla se estaba refiriendo a la altura de 50 personas dadas en pulgadas. Eso es el primer cuartil. Ahora, ¿quién sería el segundo cuartil? Lo voy a hacer aquí también de una vez. Segundo cuartil. Segundo cuartil va a ser Q sub 2, Q sub 2, igual límite real inferior más. Fíjense que segundo cuartil, segundo, en vez de 1 como ahorita, ahora sería un 2 sobre 4 menos. Pero ¿sobre quién vamos nosotros a dividir ahora? Vamos a dividir donde termina el cuartil. Termina la tercera clase, aquí termina, ¿verdad? Ahí termina. Eso es F3, F1, F2, F3. Vamos a dividir entre F3. ¿Y quién va antes? Lo que están antes. F1 y F2. Dividimos siempre, repito, donde termine el cuartil, en este caso 2. Así que tendremos límite real inferior va a ser ¿cuánto? Límite real inferior va a ser 66 más 65 sobre 2. Va a ser 131 sobre 2, serían 65.5. Así que pongo aquí 65.5 más 2n, pero n es 50, sobre 4, menos F1, que son 5, F2, que son 7, F3 son 12, por 3, que era 6, el tamaño del intervalo. Así que tendremos acá 65.5 más 2 por 50 son 100, entre 4 son 25. Repito, 2 por 50 son 100, dividido entre 4 son 25. 5 y 7, 12, menos 12 sobre 12 por 3. Y tendremos entonces 65.5 más 65 menos 12 son 13 sobre 12 por 3. 65.5 más 13 por 3, 39, entre 12 le da 3.25. 3.25 más 65.5 nos da 68.75. Justamente lo que nos dio ahorita la mediana. Porque el segundo cuartil
se corresponde con la mediana, así que debe dar exactamente lo mismo, el segundo cuartil y la mediana. Así como se ahorita el significado, significa que el 68.75% de las personas que se estaban midiendo en este caso tenían altura por debajo de 68 pulgadas. Ahora bien, vamos a calcular el tercer cuartil. Tercer cuartil. Tercer cuartil termina aquí, en la cuarta clase termina. Ahí terminamos, F1, F2, F3, F4. Así que el tercer cuartil va a ser, Q sub 3 va a ser igual al límite real inferior más, como el tercer cuartil sería 3n sobre 4, menos. Ahora primero, ¿entre quién vamos a dividir? Entre la cuarta clase, que ahí termina el tercer cuartil. F1, F2, F3, F4. Se puede dividir entre F4. ¿Qué va aquí? Va F1, F2 y F3, lo que están antes. Todo por C. Ya sabemos que el límite real inferior es, en este caso, ¿cuánto? 69.69 más 68 sobre 2. 8 dividido 1, 6 son 12, son 337 sobre 2 da 68.5. Tengo mi límite real inferior. Y todo lo demás está ahí en la tabla. Así que tengo 68.5 más 3 por 50, que vale n, sobre 4, menos 5 más 7 más 12, sobre F4, que es 12, 18, por 3. Que 8.5 más 3 por 50 son 150, entre 4, 37.5 menos 5 y 7, 12, 12, 24, sobre 18 por 3. O sea que tendremos 37.5 menos 24 le da 13.5 entre 18 por 3. 68.5 más 13.5 por 3 dividido entre 18 da 2.25. Sumando con 68.5 nos va a dar 70.75. Y ese sería el tercer cuartil. O sea, el 70.75% de las personas tenían altura por debajo de 71 pulgadas. Ahora bien, esta tabla solo tiene 5 clases. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver qué pasaría si tuviéramos más de 5 clases. Digamos 7. Vamos a poner ahí para los 6. Digamos 7. Digamos 9. Vamos a tomar esos dos casos solamente. Fueran 7 o fueran 9. El número de clases. Vamos a formar eso para que ustedes lo tengan como ejemplo. Cómo se puede hacer la distribución. Voy a borrar todo esto y vamos a pasar a esto. Bien, si tuviéramos 7 clases para una distribución de 7 clases. 7 clases. Voy a poner las letras aquí desde la A, B, C, D, E, F, G. Hay 7 clases, 2, 4, 6 y 7 clases. Nuestro primer cuartil va a ser este, Q1.
Lo distribuyo equitativamente. Tengo que tomar las dos que siguen para el segundo cuartil. Y me quedan 2 más para el tercero. Uso 3. Siempre la última queda libre. Entonces añadí 2 y después añadí 2 más. ¿Quién va a ser el primer cuartil? Va a ser entonces igual que ahorita. Límite real inferior más n sobre 4 menos f1 sobre f2 por c. Igualito, pues terminó aquí en la segunda frecuencia, f1 y f2. Segundo cuartil, ¿qué va a ser? Igual, límite real inferior más 2n sobre 4. Ahora, ¿dónde termina el segundo cuartil? Termina en la cuarta clase, f1, f2, f3, f4. En f4 se puede dividir entre f4. ¿Qué va aquí entonces? Lo que están antes. f1, f2 y f3. El tercer cuartil. Límite real inferior más 3n sobre 4 menos. Ahora, ¿dónde termina ese cuartil? Termina en la sexta clase. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así vamos a dividir entre f6. Así aquí va lo que están antes de f6. f1, f2, f3, f4 y f5. Por 7 clases. Supongamos que fuera 9 ahora. Para 9 clases. Para la distribución de 9 clases. A, B, C, D, E, F, G, H, I. 2, 4, 6, 8 y 9. Igual, primer cuartil, aquí mismo. Segundo cuartil, vamos a añadirle al segundo cuartil 3 más. Y el tercer cuartil, 3 más. Va a terminar aquí. Y de forma similar, escribimos otro cuartil. Primer cuartil va a ser igual, límite real inferior más n sobre 4 menos f1 sobre f2, porque ahí termina. Segundo cuartil, límite real inferior más 2n sobre 4 menos. ¿Entre quién vamos a dividir? Termina 2, 4, 5 en la quinta clase. Así que eso es f5. Vamos a dividir entre f5. Así aquí va lo que están antes de f5. f1, f2, f3 y f4. Todo por c. Tercer cuartil. Tercer cuartil sería entonces igual. Límite real inferior más 3n sobre 4. ¿Termina dónde? Termina en 2, 4, 6, 7 y 8. Termina en F8. Así vamos a dividir entre F8. ¿Quiénes van antes? De F1 hasta F7. F1 más F2 más F3 hasta F7 sobre F8. Ahí tenemos por C simple. Ahí tenemos entonces los cuartiles, que dividen los datos, como decíamos, en 4 partes iguales. Bien, entonces eso es lo referido a los cuartiles. Vamos a hablar un poquito ahora de la medida de dispersión. Si la medida de tendencia central agrupa los datos, o sea, hacia el centro, los de dispersión lo alejan del centro. Entonces esa es la diferencia. Centralización, los valores van hacia el centro. Dispersión, se alejan del centro. Entonces, dentro de esta medida de dispersión, tenemos nosotros lo siguiente: la desviación media. La desviación media. Vamos a verla primero para datos sueltos y después para datos agrupados.
Bien, entonces la desviación media. La desviación media está ahí en pantalla. No es más que la sumatoria de todos los valores x sub i menos la media sobre n. Eso es la desviación media. Sumatoria de todos los valores de cada valor menos la media sobre n. Ahí tenemos un ejemplo. 87, 90, 98, 64 y 58. 5 valores. 2, 4, 5. Fíjense que para hallar la desviación media, debe primero calcularse la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Dijimos nosotros que era sumatoria de todos los x sobre n. Así que tendremos acá 87 más 90 más 98 más 64 más 58 dividido entre 5. Si sumamos, tenemos allá que eso va a dar 87 más 90 más 98 más 64 más 58. Da 397 entre 5 nos va a dar 79.4, que es la media aritmética. 79.4 es la media aritmética de todos esos valores. Ahora bien, queremos ya la desviación media, que es la sumatoria de todo esto. Así que vamos a hacer eso. X1 menos la media, X2 menos la media, X3, X4 y X5. En valor absoluto. Así que tenemos acá. Primero, X1 es 87. 87 menos 79.4. 87 menos 79.4 va a ser 7.6. Y valor absoluto va a ser siempre positivo. 7.6. El segundo valor es 90. 90 menos 79.4 nos va a dar 10.6. 10.6. Tercer valor es 98. 98 menos 79.4 va a ser 98 menos 79.4 nos va a dar 18.6. Ahora tenemos 64 menos 79.4 nos va a dar 15.4 negativo, pero como valor absoluto siempre va a ser positivo. 15.4. Y por último tenemos 58 menos 79.4. 58 menos 79.4 nos va a dar 21 puntos menos 21.4, y eso va a ser 21.4. Sumemos eso, porque queremos la sumatoria de todos los valores para hallar la media. La desviación media, ¿qué es esto? Es sumatoria de vamos a ver la sumatoria que tenemos aquí. Tenemos 21.4 más 15.4 más 18.6 más 10.6 más 7.6 nos da 73.6. Pero ponemos aquí 73.6. ¿Y cuánto vale este? Dijimos que son 5 datos sobre 5. Eso entre 5 nos va a dar una desviación media de 14.72.
Y esa es nuestra desviación media. O sea, se ha alejado 14.72 del valor central. Ahora, eso era para datos sueltos. Si fuera para datos agrupados, entonces simplemente tenemos que agregar delante la frecuencia aquí. Vamos a ver. Si fuera para datos agrupados, la desviación media sería esta. La sumatoria de las frecuencias por los x sub i menos la media sobre n. Frecuencia por los x sub i menos la media sobre n. Vamos a la tabla que tenemos ahorita. Vamos a seguir usando la misma tabla. Ahí está la tabla. La tabla de 60, vamos a repetirla aquí, 60 a 62, de 63 a 65, de 66 a 68, de 69 a 71 y de 72 a 74. Nuestras frecuencias son 5, 7, 12, 12, 18 y 8. Total, 50. Entonces, si nos fijamos aquí en la fórmula, entonces necesitamos ahora buscar también la diferencia entre esos valores con la media, multiplicado por la frecuencia, dividido entre n. Entonces, los x sub i van a ser la marca de clase. Así que vamos a poner eso aquí en la tabla también. Marca de clase. Le hemos llamado por x. Ya sabemos cómo buscar la marca de clase. Marca de clase, que va a ser 60 más 62 sobre 2. 122 sobre 2. Serie es igual a 60.5. 61. Así que tengo 61 aquí. Y sigo. 63 más 65 sobre 2 son 64. 66 más 68 sobre 2 son 67. 79 más 71 entre 2 son 70. Y 72 más 74 son 70, entre 2 son 73. Hay que buscar la marca de clase, hay que buscar la media aritmética. Entonces, busquemos a f por x. F por x, como ya sabemos, f por x. Así que tendremos un f1 por un x1 sería 5 por 61. 61 por 5 son 305. 305. Sigo aquí. 7 por 64 nos da 448. 12 por 67, 804. 18 por 70, 1260. Y 8 por 73 nos da 584. Sumamos todo eso. 584, bueno, pues de arriba hacia abajo, 305 más 448 más 804 más 1260 más 584 nos da, sumatorio de los f por los x nos da 3401.
Pues ya podemos buscar la media aritmética. ¿Qué es la media? Sumatoria de los f por los x sobre n. O sea, tenemos 3.401 entre 50. Nos da 68.02. Que hemos calculado ya. 68.02. Ya eso lo hemos calculado ahorita. Próximo dato. Ahora quiero la desviación por f. F1. Primero busquemos la desviación. X1 menos mi 1 sería 61 menos 68.02. 61 menos 68.02 va a dar 7.02. Lo vamos a colocar aquí. X sub i menos mi 1. Y seguimos igual, 64. Ahora vamos a hacer los otros directos. Ya hicimos un ejemplo, lo que llamamos cálculo tipo, cálculo modelo. Vamos a llenarlo ahora con la calculadora. 64 menos 68.62. 64 menos 68.02 nos va a dar 4.02. 67 menos 68.02. 68.02 nos da 1.02. 70 menos 68.02 nos da 1.98. Y 73 menos 68.02 nos da 4.98. Muy bien. Vamos a calcular a F1 por X1. F1 por X sub 1 menos mi 1. F1 es 5. Y F1 y X1 menos la media nos dio 7.02. Así que tenemos 5 por 7.02 nos da 35.1. Y ahora podemos seguir calculando con la tabla. 7 por 4.02. 7 por 4.02 nos va a dar 28.14. Ahora, 12 por 1.02. 12.24. 18 por 1.98. Da 35.64. 8 por 4.98 nos da 39.84. Ahora, esa sumatoria es la que nos interesa a nosotros. Sumamos eso. 35.01 más 28.14 más 12.24 más 35.64 más 39.84 nos da 150.87. Ahora, eso es lo que tenemos aquí. $150.87 sobre L, pero él dijimos que vale 50. 50 es L. Así que esto, 150.87 dividido 50, nos da 3.01. Esa es la desviación media para esos datos.
Por último, nos queda ver de la medida de dispersión lo que es la desviación típica o desviación estándar. Y la desviación típica de un conjunto de valores se define mediante esa expresión que hemos colocado aquí en la pantalla. S de desviación es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los x sub i menos la media al cuadrado sobre n. O sea, esto. Voy a borrar aquí debajo para mantener esa tabla ahí y la vamos a seguir usando ahora para la desviación media, para la desviación típica, perdón. Entonces, decía que la desviación típica va a ser igual a la sumatoria, a la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los x sub i menos la media al cuadrado sobre n, raíz de eso. Supongamos que tenemos nosotros varios valores. Vamos a poner que sean 5 valores. Digamos, 10, 12, 15, 18 y 20. Y queremos la desviación típica de sus valores, 2, 4, 5 valores. Pues entonces lo primero que hay que hacer es hallar la media aritmética. ¿Quién es la media aritmética? Sabemos que la sumatoria de todos los valores, los x, sobre n. 10 más 12, 15, 18 y 20. Sobre 5. Son 5 datos. 10, 12, 22, más 15, más 18, más 20. Nos da 75. Entre 5 son 15. Pues ahora podemos buscar entonces cada valor. X1 menos μ al cuadrado va a ser entonces 10 menos 15. 10 menos 15 es un menos 5. Y menos 5 al cuadrado va a ser 25. 12 menos 15 menos 3 menos 3 al cuadrado, 9. 15 menos 15 a 0, 0 menos 0. Ahora 18 y 3. 18 menos 15 al cuadrado. 18 menos 15 son 3. Cuadrado 9. 20. Va a ser 20. X3, ahí está X3. X4. X5. 20 menos 15. Si un cuadrado 25. Tengo todos los valores ya para buscar mi media aritmética. Así que la media no, la desviación típica. Así que tendremos que hacer esta raíz de esta suma. Esta suma va a ser ¿cuánto? 25, 25 son 50, 59, 68. Entonces 68. Esa suma. Así que tenemos raíz de 68 sobre n, pero n ¿cuánto era? 5 valores, 2, 4, 5. Sobre 5. 68 dividido entre 5 nos da 13.6. Y la raíz de 13.6, la raíz cuadrada, es 3.69. Y hemos visto la división típica para datos sueltos. Ya finalmente, vamos a ver ahora un ejemplo de la división típica para datos agrupados. Y vamos a aprovechar la tabla que tenemos aquí en la pizarra. La tabla para esto. Porque la división típica va a ser ahora prácticamente casi esto mismo, pero ahora le damos una F delante. Una F delante.
así, sumatoria de los f por los x sub i menos mu sobre n al cuadrado sobre n. Vamos a ver el ejemplo entonces ahora. Voy a agregar una columna más a la tabla anterior. 2 columnas más. Voy a poner x sub i menos mu al cuadrado y f por x sub i menos mu al cuadrado. Y ya tenemos todo calculado. Ya tenemos todo ahí. Porque esta diferencia ya está puesta aquí, esto es lo que le vale al cuadrado. X1 menos mu al cuadrado va a ser 7.02 al cuadrado, 7.02 al cuadrado nos va a dar 49.28. Y seguimos elevando ahora, 4.02 al cuadrado, 16.16, 1.02 al cuadrado, nos da 1.04, 1.98 al cuadrado, 3.92 y 4.98 al cuadrado nos da 24.80. Ahora quiero a f por eso. Sería entonces 5 por 49.28. 5 por 49.28 nos da 246.4. 246.4. Y así sigo con los otros valores. Vamos a terminar. 7 por 16. 16.16 nos da 113.12. 12 por 1.04 da 12.48. 18 por 3.92 nos da 70.56. Y 8 por 24.80. 8 por 24.80 nos da 198.4. Sumamos eso. 246.4 más 113.12 más 12.48 más 70.56 más 198.4 nos da sumatoria de los F, nos da 640.96. Ya tengo todo, ya puedo simplemente calcular a ecuación típica. Raíz, dijimos, la sumatoria de los f por los x sub i menos la media al cuadrado sobre n. Así que tendremos raíz de 640.96 entre, ¿cuánto era n? 50. Dividido entre 50 nos va a dar 12.82 y la raíz de 12.82 nos da 3.58. Así que esa es la desviación típica
para las alturas de las 50 personas que están en esta tabla. Con esto terminamos la medida de centralización y la medida de dispersión. Continuaremos en la próxima clase introduciéndonos en el cálculo de probabilidades, específicamente las distribuciones de probabilidades, y luego entraremos a la teoría del muestreo, muy útil para el cálculo de la muestra, que le va a servir para su tesis de maestría. Así que hasta la próxima.